Hola mis hermanos, bendiciones. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén todos bien en su casa, en su hogar. Y bueno, el día de hoy quiero compartir acerca de la meditación. Amén. La palabra del Señor en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Por qué quiero compartir el día de hoy acerca de esto? Es porque siento que a veces leemos, y quizás leemos mucho, pero no meditamos. Amén. Y la meditación es una parte esencial en la vida cristiana porque es la herramienta por la cual nosotros extraemos las verdades bíblicas, extraemos la interpretación de las escrituras, y muchas veces no basta con solamente leer, sino que es necesario meditar en las escrituras. Como usted puede ver en este salmo, la Biblia nos manda a meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Amén. Las escrituras quizás no son tan amplias en respecto a la cantidad, porque obviamente no es un libro, la Biblia, muy largo, pero es rico en cuanto a las enseñanzas, a los principios, a las verdades, y esa riqueza solamente se puede encontrar a través de la meditación. Amén. Es lo mismo que Dios le dice a Josué, que meditara en su ley, que nunca se apartara de su boca. Amén, porque esto lo iba a llevar a un buen camino y a la prosperidad. Amén. Así que el día de hoy quiero compartir 10 maneras de meditar para que usted también aplique en su día a día, ya que ahora obviamente todos tenemos más tiempo de lo común, tenemos tiempo para poder meditar, para hacer este ejercicio, y espero que sea una bendición para su vida. Amén. En primer lugar, debemos hacer énfasis en diferentes palabras del texto. Por ejemplo, cuando la escritura dice: yo soy la resurrección y la vida, eso es una parte, ¿cierto?, del texto, pero podemos ir haciendo énfasis en cada palabra de esa frase, en el yo soy. ¿Qué es el yo soy para nosotros? ¿En qué es lo que es la resurrección? Porque Jesús dijo resurrección y la vida. Es decir, meditar en lo que es la resurrección, meditar en lo que es la vida, meditar en lo que es yo soy. Porque Jesús no solamente dijo que era la resurrección, sino que también añadió la vida. ¿A qué vida se refiere? ¿De qué forma esto se aplica a nuestras vidas? Y así en cada texto nosotros podemos ir haciendo énfasis a las diferentes palabras que conforman las frases. Amén. Esa es una manera y esa es una forma de meditar. Lo segundo es reescribir o mencionar el texto con nuestras propias palabras. Es decir, yo leo un texto y quizás lo entiendo, pero al formularlo con mis propias palabras, o quizás al compartirlo con mi hermano, en este caso ahora con su familiar, eso le va a dar a usted una amplitud respecto al significado y a la interpretación que requiera el texto. ¿Amén? Ahora bien, para poder meditar con mayor fluidez o para que se haga mejor la meditación, lo que yo les recomiendo es que de la lectura diaria que ustedes tengan, puedan seleccionar un texto o puedan seleccionar un párrafo o una historia en la cual meditar. Ejemplo, hoy día nos tocaba leer Lucas del 17 al 21. Usted lee 4 capítulos y de esos 4 capítulos usted toma el párrafo o el texto que a usted más le haya llamado la atención o que usted sienta de parte del Señor meditar, y usted le puede aplicar estas maneras que nosotros hemos estado hablando y vamos a compartir. Amén. Así de que la segunda era poder mencionar o reescribir el texto con nuestras propias palabras. Eso nos va a ayudar a poder entender mejor lo que quiere decir la historia o poder transmitirlo de una mejor forma. En tercer lugar, es poder formular un principio del texto, es decir, ¿qué me enseña este texto? Por ejemplo, en la parábola del padre con sus 2 hijos, la cual se conoce como el hijo pródigo, podemos formular quizás un principio bíblico para nosotros, de que podríamos decir de que no importa cómo pequemos, ya sea como el hijo menor o como el hijo mayor, sino de que todos necesitamos la misericordia y la salvación de nuestro Dios. Ese es un principio que podemos extraer y que podemos compartir y meditar acerca de esta parábola. Amén. Así también, con muchos otros textos, nosotros podemos extraer un principio que sirva como fundamento y que quede grabado en nuestro corazón para nuestras vidas. Amén. El cuarto
es pensar en una ilustración del texto. Muchas veces nosotros nos ayuda a entender de manera gráfica o a través de imágenes, de enseñanzas que puedan ayudarnos a entender el significado del texto. Amén. Jesús era una persona y un maestro que enseñaba mucho a través de las ilustraciones. Él siempre decía: el reino del Señor es como, no sé, un grano de mostaza, o el reino del Señor es como un hombre que encuentra un tesoro, el reino del Señor es como la parábola quizás de la... Perdón, me bloqueé un poco, pero a través de esa forma nosotros podemos entender mejor el texto a través de las ilustraciones. Amén. Entonces es bueno que usted pueda pensar, quizás, si usted está leyendo un texto, pueda quizás pensar si hay alguna historia en la Biblia o alguna ilustración que le ayude a entender mejor ese texto, o quizás alguna ilustración de alguna doctrina. Ejemplo, hay una ilustración que me gustó mucho acerca del Evangelio, que podríamos decir de que el pecado es como un cinturón de oro para un hombre que se está ahogando en el mar. Ese cinturón de oro quizás es muy valioso para él, pero si no lo suelta, se va a hundir junto a él y va a morir. En cambio, si suelta el cinturón de oro, podrá salvarse. En este caso, el cinturón de oro sería el pecado, y esto sería una ilustración del Evangelio. Y así también usted puede quizás buscar una ilustración de algunos pasajes. En quinto lugar, buscar cómo se aplica el texto a nuestras vidas, de qué forma yo puedo construir un puente de la historia de la Biblia hacia mi vida. Amén. Y eso obviamente se va a lograr a través de todas las maneras que estamos compartiendo. En sexto lugar, ¿de qué manera el texto nos lleva al Evangelio? En toda la Escritura es una sola historia. Amén. Y es la historia de la redención de Dios. Es la historia de la redención del hombre a través de la salvación de nuestro Dios. Amén. Y todas las Escrituras, ya sea, no específicamente cada versículo, pero cada historia, cada libro o cada personaje puede apuntarnos hacia el Evangelio. Y una forma buena de meditar es cómo ese texto nos lleva al Evangelio y a la comprensión mejor de este. Ejemplo, en la pesca milagrosa, nosotros podemos ver el Evangelio de esta forma, de que podemos ver la insuficiencia de Pedro y podemos ver la suficiencia de Jesús. De donde él no pudo obtener nada, Jesús pudo obtener todo. Amén. Quizás en nuestra vida no van a ser peces, pero va a ser nuestra vida entera. Amén. Nosotros, a través de esta historia, podemos ver de que somos igual de insuficientes frente a Cristo y frente a nuestra vida, al igual que Pedro, y que Jesús es el que puede satisfacer toda nuestra vida y darnos la salvación que nosotros necesitamos. Esa es una forma de ver el Evangelio a través de esta escritura. En séptimo lugar, ¿de qué manera el texto nos lleva a Cristo? En la misma historia, nosotros podemos ver cómo este texto nos lleva a poder contemplar el poder del Señor, a poder contemplar su suficiencia, su autoridad sobre el mar, su autoridad sobre la creación, su autoridad sobre todas las cosas y su soberanía. Amén. Cada texto de las Escrituras nos puede enseñar algo acerca de Cristo y debemos meditar para encontrar ese algo. En octavo lugar, averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. Amén. Todos los textos de las Escrituras, o toda la Escritura, está hecho con una razón, con un propósito, con un porqué. Amén. Y es necesario que usted pueda entender a qué se está refiriendo el texto, o qué problemática quiere solucionar, o qué pregunta quiere responder. Ejemplo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús lloró. Un versículo que solamente dice eso: Jesús lloró, en Juan 11. Y uno se podría preguntar, ¿a qué problemática responde este versículo? ¿O a qué pregunta responde? Amén. Y podríamos decir que esta pregunta responde a que si Jesús era humano o no, o era completamente humano o no, ya que hay muchas personas que creen que Jesús no era humano como nosotros lo somos, que Jesús no tenía sentimientos como nosotros la tenemos, que Jesucristo no tenía debilidades como nosotros la tenemos. Pero este texto nos muestra a un Jesús que llora. Amén. Y obviamente cuando una persona llora no lo hace de una forma forzada, sino que lo hace porque su corazón se estremece, se quebranta. Amén. Y aquí podemos ver la respuesta a esta pregunta de que Jesús era humano y también Dios. Amén. Y así de muchas formas hay muchos textos que corresponden a ciertas preguntas, a ciertas problemáticas, y estas escrituras están ahí como respuesta a esas preguntas. Amén.
En noveno lugar, que esto es muy importante, ora mientras lea. Amén. Debemos orar siempre en nuestro corazón mientras vamos leyendo. Usted lee y a la misma vez que usted está leyendo, usted ora dentro de su corazón. Señor, dame entendimiento. Señor, ayúdame a ver tu palabra. El salmista ora diciendo, Señor, ábreme los ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Amén. Abre mis sentidos espirituales, abre mi olfato espiritual para poder discernir, para poder saborear, para poder disgustar tu palabra. Y que no solo sea una lectura vacía, rutinaria, monótona, sino que realmente podamos extraer la palabra del Señor en nuestras vidas. Y en décimo lugar, memorizar el texto. Hay muchos textos que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria y que es mejor cuando los memorizamos. Amén, cuando esa palabra queda grabada en nuestro corazón. Amén. Obviamente todos los hombres de Dios son hombres conocedores de la Escritura, hombres que recitan las Escrituras. Y usted puede diariamente tomar un texto que usted le haya impactado y usted lo memoriza. Una forma simple de memorizar el texto es poder leer el texto y repetirlo. Después leerlo de nuevo y repetirlo. Y tratar de hacerlo así 10 veces. Amén. Obviamente leer el texto y después tratar de repetirlo sin leerlo. Si usted hace ese ejercicio con un texto 10 veces, que no le va a demorar más de 10 minutos, usted puede memorizar un texto diario. Imagínese usted cuánta palabra de Dios puede estar en su corazón durante un año. Amén. Así que, y obviamente, dedicar tiempo a esto. Amén. La meditación es algo que requiere tiempo, es algo que requiere paciencia. Amén. Quizás usted va a leer 30 minutos, 4 o 5 capítulos, pero usted puede meditar 10 minutos, 15 minutos, o quizás más, si usted así lo desea. Amén. Así que espero que pueda usted también tomar estos consejos, estas 10 maneras de meditar, para aplicarlas a su vida, para que las pueda usted llevar a práctica en su día a día, en su lectura diaria, y que pueda Dios bendecir su vida a través de las Escrituras. Amén. Como le digo, tome un texto, medítelo, no solamente lea, no solamente trate de conocer la historia, sino que meditar en cómo Dios puede bendecir su vida a través de ese texto. No se pare usted hasta que Dios le entrega algún alimento a su corazón. Amén. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor le guarde. Le saludo en el nombre de nuestros pastores. Le amamos mucho y espero que este mensaje y este video sea de bendición para su vida.